distancia. Con mi compañero Milan Cervesco, vamos a presentar la reflexión final del curso de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Abierta a Distancia de la carrera de Ciencias Políticas, comenzando con la explicación de 5 casos frente al informe final de la JEP. Bueno, comenzamos con el caso número 1 de tortura, en el cual nos plantea un caso en el cual un grupo de jóvenes es sometido a una tortura por hombres extraños dentro del territorio, en el cual les decían y despegaban para que dijeran alguna confesión sobre personas que ellos no tenían conocimiento. Al final, esos jóvenes fueron abusados sexualmente y torturados por los mismos hombres misteriosos, que al final se contrastó que eran paramilitares. ¿Qué podemos decir con este caso? Que la tortura se refiere a actos o omisiones que causan intencionalmente dolor o sufrimientos graves, físicos o mentales a una persona, con el fin de tener en ella información o acercarla de información de un tercero, o para que confiese algún crimen, que desencadena. La tortura utiliza métodos para anular la personalidad de la persona, la denigra, que le quita su dignidad, pero sobre todo la destruye mental y psicológicamente. Este está concebido y aumentado en la penalización dentro de la violación de los derechos humanos y el crimen bajo el derecho penal internacional, que ocasiona los sobrevivientes a la tortura tienen un daño psicológico irreparable, en la cual el miedo a la denuncia, la desconfianza en las instituciones o son cuestionados y revictimizados. Con este caso puede ocasionar que ellos desencadenen aún más peor este tipo de violación. ¿Qué características tiene? Se ha llevado a detenciones militares, ejecuciones extrajudiciales, los ataques de grupos ilegales y secuestros. Son los casos que más se ha llevado acá en Colombia la tortura. Los lugares de tortura registrados en gran parte se han registrado en un 80% son bases militares de Colombia. Eh, Tercero, las torturas se hicieron de manera pública, eh, utilizando esta como un nuevo acto para someter a la población al miedo. Cuarto, las prácticas de tortura se derivaron a las afectaciones psicológicas y físicas porque se dio un momento violento y se generó dando impacto individual a la persona, pero también a la colectividad hacia su familia. Tenemos el segundo caso que nos menciona la violación de una menor de edad por parte de un paramilitar que la viola estando ella deambulando en la calle y la amenaza de que no puede decir nada porque conoce eh, a sus hermanas, conoce a su mamá y a su familia, y este es paramilitar, que puede ocasionar que las mate. La violación es uno de los casos más atroces que se ha habido acá en Colombia, registrándose un 90% dentro del territorio nacional, comenzando desde el abuso infantil hasta la violación de mujeres y hombres por igual, que se cataloga como la violación sexual, la esclavitud sexual, el acoso sexual, el desnudo forzado y las prácticas denigrantes como humillaciones sexuales, que desencadenan la violación sexual. Es un conflicto desencadena el temor, porque Colombia es un país en constante guerra, en el cual se ha representado mediante un conflicto armado, donde los victimarios pretenden dar una infusión de poder a través de la denigración de las mujeres de sus víctimas, sometiéndoles a varios actos obscenos hacia sus cuerpos y tomando posesión no solamente de su mente por una denigración, sino también de su cuerpo. El autor nos plantea que las FARC impusieron en algunos de sus bloques la planificación, el aborto para los combatientes, sin importar las graves consecuencias físicas y psicológicas que padecieron las mujeres. Un gran caso de violación dentro de las filas de un grupo ilegal armado en Colombia. ¿Qué características se contiene? Constituyen una amenaza permanente sobre sus vidas y es una práctica de control de la población y en muchos casos de la anulación del liderazgo de las mujeres, en el cual
mediante la violación no solo desencadena un miedo individual, sino desencadena un medio colectivo. Segundo, los grupos paramilitares incluyeron mutilaciones o heridas en los cuerpos de sus víctimas, en ocasiones de manera pública, gozando con esto y imponiendo un mensaje hacia las mujeres, donde no solamente le cosían la vagina a la mujer, sino le cortaban los senos o en muchos casos su parte inferior. Eh, Tercero, se dieron especialmente violencias reproductivas, entre las que están la anticoncepción forzada, la esterilización forzada y el aborto forzado, como ya lo vimos, frente a los grupos ilegales y frente a las diferentes violaciones. También se concluyó con abortos forzados, la esterilización forzada y anticoncepción forzada, que solamente contribuyó a revictimizar más a la víctima. Cuarto, en las violencias sexuales fueron perpetrados contra mujeres y hombres por igual. En un caso es 65% por ciento más en mujeres y en un 45% en hombres. Eh, Siempre se han detectado detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales, donde más ha cometido esta violación de derechos. Tercer caso, tenemos la extorsión. La extorsión nos incluye en este caso en el cual eh, una persona es extorsionada, paga la vacuna, pero después extorsiona a la dueña en la casa de la vacuna, de la dueña de la casa de su negocio, la cual no accede a pagar la vacuna, por eso se le pone el grupo ilegal a margen de la ley, le pone una bomba y mata a la empleada de la señora. ¿Qué podemos decir con esto? La extorsión de los grupos armados que busca recaudar dinero para controlar los territorios y tener un sobrepeso económico que le permita seguir ejerciendo sus actividades ilícitas. Es un bien que le ayuda a estos grupos a trabajar y vivir dentro de los territorios. ¿Qué desencadena? Pues la extorsión es la imposición de una contribución patrimonial, donde arbitrariamente una persona tiene que dar un dinero para poder seguir trabajando. Y si no lo hace, lamentablemente, esta puede llevar hacia su muerte, hacia su ejecución o otras formas de violencia. El autor nos responde que los responsables que asesinen y que resistan el pago forfado y hacerse parte de un control de la vida social y la ilegalidad armada, muchas veces sin que el Estado juegue un papel protector. Se ve que en muchos territorios los grupos ilegales son los que mandan, no solamente porque tiene una gran presencia de personas, sino porque hay un abandono estatal terrible, en casi 75%, en el cual el único representante del Estado es la policía. Características de este caso, se podría decir que se trató de un mecanismo que permitió tener una fuente de ingresos adicional tanto para las guerrillas como los paramilitares y los diferentes grupos armados de la ley, que vieron en esta opción una opción de financiamiento. Los pagos por extensión se volvieron una tasa normalizada entre los territorios, donde cada uno de los territorios normalizó este pago como un impuesto para poder trabajar. Tercero, las extorsiones han desarticulado las comunidades y las han involucrado forzosamente con recursos utilizados por los grupos en disputa. No solamente la extorsión conlleva que la persona tenga que pagar un dinero que no es propio del impuesto, sino que también la ha llevado a que también tengan que entregar sus territorios, también tengan que colaborar con los mismos grupos ilegales. Y cuarto y último, destruyen los proyectos de la vida al obligar a quienes no podían pagar a desistir de sus actividades productivas, donde si no pagan tienen que cumplir. Y ese cumplimiento puede ser con sangre o con dinero. Hola a todos, mi nombre es Milán y vamos a seguir con los casos del estado, casos del estado actual que se describen en el informe final para el Estado colombiano y las víctimas frente a los derechos humanos. Encontramos que el asesinato de líderes sociales sigue siendo de un nivel muy grande en Colombia y vemos como día a día estas personas son asesinadas sin piedad, por decirlo así, porque ya no están de acuerdo
o quieren hablar de las cosas malas que se están haciendo en ciertas regiones del país. Podemos ver que día a día vemos como esto es un fenómeno alarmante y presenta unos desafíos bastante significativos para la sociedad o sobre todo para el gobierno, ya que ellos tienen la responsabilidad de proteger el derecho a la vida que está en la Constitución Política de Colombia, en el artículo 83. Pues se buscar perspectivas para abordar esta problemática y protección a los defensores de los derechos humanos. El asesinato de líderes sociales en Colombia tiene raíces en décadas de conflicto armado, que como todos sabemos en el país siempre ha existido el conflicto armado y disputas territoriales. La violencia contra esos líderes es un obstáculo para, obviamente, conciliar una paz y justicia social en el país. Como desafíos actuales tenemos que Colombia enfrenta un desafío muy importante, la protección de los líderes sociales, ya que muchas veces esos son asesinados y la impunidad es terrible, ya que los matan y nadie paga por esos asesinatos. Hay falta de garantías de seguridad, la presencia de actores armados ilegales, que ellos son narcotráficos, guerrillas, las FARC, la ELN, siempre buscan cómo asesinar a estas personas que buscan como un bienestar para toda la comunidad, pero tristemente como en este país no, la policía, el ejército no controla ciertas regiones del país, entonces es muy difícil llegar a esas áreas y por eso se presenta la impunidad como tal. En conclusión de este caso, el fenómeno del asesinato de líderes sociales es algo que requiere una acción urgente y pronta por parte del gobierno. Es algo que nos afecta a todos día a día y la protección de esos líderes es muy importante ya que ellos son muchas veces los que hablan voceros de realizar el cambio. Entonces es algo muy importante y que nos tenemos que llevar y que nos pone a reflexionar. Otro caso que encontramos es abusos perpetrados por grupos armados en Colombia. Ya como hemos visto, los grupos armados en Colombia han existido desde mucho tiempo, siempre han ejercido abusos, han matado campesinos, han reclutado menores. Entonces, hay que enfocarlo desde un punto de vista profesional. En el contexto histórico podemos ver que tienen caídas profundas en la historia del país. Desde la época de la conquista hasta hoy en día se han documentado numerosos casos de violencia y violaciones de los derechos humanos. Como lo hablamos anteriormente, es algo que pasa diariamente, que secuestros, extorsiones, violaciones, impunidad, ya que muchos de ellos están prácticamente, por decirlo, en el gobierno, son gobernantes. También lo vemos con épocas pasadas, donde narcotraficantes eran congresistas, Pablo Escobar era congresista. Entonces, no es nada raro que siempre estas personas que siempre han cometido crímenes se encuentren dirigiendo el país. Es algo bastante común verlo en Colombia. El impacto social y psicológico es muy grande, ya que las personas ya saben que genera miedos. Los niños no pueden ir al colegio en muchas regiones del país porque son reclutados por estos grupos, les matan a los papás, no crecen con una educación adecuada porque tienen que preocuparse por cosas más importantes como es la vida. Entonces es un impacto social para los niños, para los padres que muchas veces pierden a sus hijos, que pierden a sus esposos, esposas. Entonces es un impacto bastante grande. Y conclusión como tal es eso de los grupos armados es muy importante y nos deja mucha reflexión del país en el que se encuentra, en que está Colombia, en que los grupos armados ilegales es un problema muy grande. Hoy en día pues se encuentran también gobernando, muchos de ellos son congresistas, entonces es algo que nos deja la impunidad como tal, como que este país se puede matar, asesinar, hacer lo que quiera y lo premien, no es algo de este año, no, eso siempre ha sido así, siempre hemos visto como hay personas corruptas que financian grupos terroristas, entonces es algo muy triste y de lo cual nos debemos preocupar y esperamos que sea algo mucho mejor y se enfrente este problema como tal. Entonces, esos son los dos casos. Muchas gracias a todos.